Bueno, buenas tardes o días, no sé qué horas sean a todos. La idea de estos videos que voy a subir de forma regular al canal de YouTube es que aprovechemos, digamos, estos canales virtuales para agilizar un poco lo referente a la teoría de la clase, cosa que en el salón nos podamos concentrar en trabajar un poco más en ejercicios y en practicar casos sobre el tema. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar por el primer tema de nuestra materia. Lo primero que vamos a ver en este curso son las antiderivadas, ¿cierto? Y cuando hablamos de antiderivadas, pues es un término más o menos intuitivo, ¿no? Cuando hablamos de anti, verdaderamente estamos pensando en algo que significa lo contrario. Y si estamos hablando de una antiderivada, perdón, cambio aquí un segundito el lápiz, pues estaremos hablando de lo contrario a derivar. La antiderivada verdaderamente no es otra cosa que eso, un proceso contrario a derivar. Vamos a ver que eso puede sonar bastante intuitivo, pero que a la hora de la verdad puede resultar un poco más complicado de lo que verdaderamente suena. Pero listo, esto es una definición un poco informal. Contrario a derivar, pues no suena muy matemático. Démosle una definición un poco más matemática. Supongamos que tenemos una función, eh, llamémosla f mayúscula, y supongamos que esa función cumple una condición. Entonces sea una función f mayúscula de x tal que, vamos a poner nuestra condición, la derivada de nuestra función nos está dando otra función acá, llamémosla f minúscula de x. Entonces f de x es una antiderivada de lo que sería f minúscula de x. Espero que hasta ahí más o menos sea claro. Entonces fíjense que lo que estamos buscando es esa función que tuvimos que derivar para ver otra función. ¿Listo? Más adelante iremos aclarando este pedacito. ¿Listo? De por sí, la antiderivada recibe un nombre un poco más matemático. La antiderivada es lo que vamos a conocer de ahora en adelante como lo que se llama una integral indefinida. ¿Y cómo funciona eso una integral indefinida? Una integral indefinida tiene una notación, así como mi derivada, ¿cierto? Tiene una notación que la dio Leibniz, que es la derivada con respecto a x de una función f de x, pues mi integral definida tiene otra notación, bastante diferente, la verdad. Parece una s alargada, ¿cierto? Aquí vamos a tener una función que es la que estamos integrando y vamos a tener lo que se llama un diferencial, que es con respecto a cuál variable estamos integrando. Más adelante hablaremos de qué significa ese de x, qué pasa si cambia, qué pasa si es de y, etcétera, etcétera. Pero esas son las tres partes de una integral. Tenemos el signo de la integral, la función que estamos integrando y lo que se llama la variable con la cual estamos integrando. En este caso significa que nuestra integral se está dando con respecto a la variable x. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros teníamos esas dos funciones f mayúscula de x y teníamos nuestra función f minúscula de x. Si yo quiero pasar de una función a su derivada, pues eventualmente puede que suene un poco redundante, pero lo que estoy haciendo es derivar. Mientras que si yo quiero pasar de una derivada a la función, digamos, primitiva, esta es la que se llama la función primitiva, lo que tengo que hacer es integrar. Y aquí estoy derivando f mayúscula de x. Esto es como si fueran un carro, la verdad. Entonces, mientras que la derivada me lleva en este sentido, la integral me está llevando en un sentido completamente contrario. ¿De acuerdo? Entonces, digamos esos son los conceptos básicos y vamos a arrancar con algunos ejercicios para que más o menos vayamos entendiendo cómo funciona esto de acá, cómo se ve, cómo se trabaja, cómo se soluciona. Listo. Pensemos en lo siguiente. Supongamos que tenemos un ejercicio, vamos a poner aquí un ejemplo, que dice encuentre la antiderivada ¿listo? Encuentre la antiderivada de
f de x, vamos a hacer algo sencillo, igual a x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como estamos buscando la antiderivada, ¿cierto? Lo que vamos a tener que hacer es tomar nuestra función e integrarla de forma indefinida. ¿Listo? Eso quiere decir, ponemos nuestra notación de integral, ponemos nuestra función y ponemos la variable con respecto a la cual estamos integrando. En este caso es la variable x. Ahora, esto de acá me va a dar una función. Y esa función es la que estoy buscando. Pero entonces, existe un tip principal que uno tiene que ir asimilando y es que esta función yo la puedo encontrar cambiando el chip de la derivada. ¿A qué me refiero? Lo que tengo que buscar es qué función derivé o qué función tengo que derivar. Voy a escribirlo, debo derivar para obtener x al cuadrado. Ese es el resultado de mi antiderivada, la función que cuando yo la derive obtengo ese x al cuadrado. Más o menos, espero que sí. ¿Listo? Entonces alguien puede comenzar a pensar, bueno, esto es una derivada de una función potencia, ¿cierto? Las funciones potencia son de la forma x a la n. Si yo quisiera un x al cuadrado, quizás yo podría comenzar pensando en un x al cubo, porque yo de mi curso diferencial recuerdo que bajo el exponente y le resto 1, ¿cierto? Entonces uno puede, y de por sí las primeras antiderivadas que vamos a hacer van a ser así, más o menos al tanteo. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, mire, yo creo que la antiderivada, es decir, la función que yo tengo que derivar para obtener x al cuadrado, es más o menos x al cubo. Lo que pasa, claro, es que si yo derivo x al cubo, yo estoy obteniendo un 3x al cuadrado. Si ustedes se fijan, aquí me está apareciendo un 3 que no me está apareciendo acá. Y eso es un problema. Eso significa que x al cubo no es la antiderivada de x al cuadrado, pero estoy seguro que algunos ya están viendo la solución y es multiplicar por un tercio, ¿cierto? Porque las constantes que están multiplicando en una derivada no afectan el resultado de la derivada, o más bien no afectan el resultado de la función que estamos derivando. Entonces alguien podría decirme, mire, ¿qué pasa si en vez de derivar x al cubo, derivamos un tercio de x al cubo con respecto a x? Claro, en este caso, ese un tercio va a quedar multiplicando, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que vamos a bajar nuestro exponente y vamos a restarle uno aquí arriba. Claro, estos términos de acá se pueden simplificar y en efecto podríamos ver que la derivada es x al cuadrado. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que si yo estuviera buscando cuál función tengo que derivar para obtener x al cuadrado, yo podría pensar inicialmente en x al cubo sobre 3. Y eso está parcialmente bien. ¿Por qué parcialmente bien? Vamos a plantear algunas posibles contradicciones a esa respuesta que acabamos de dar. Nosotros también podríamos derivar algo de este estilo, ¿cierto? O podríamos derivar, no sé, no más 5, supongamos más 6, o cambiemos un segundito la constante. Ni siquiera positivas, hablemos de x al cubo sobre 3 menos 2. ¿Qué es lo que ocurre? Recordemos que por propiedades de las potencias, de las derivadas, lo que vamos a tener cuando tenemos la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y cuando tenemos la suma de las derivadas, eventualmente tendríamos por un lado la derivada de nuestra función x al cubo sobre 3 y por otro lado la derivada de nuestras constantes que acá tenemos. Y nosotros sabemos muy bien que la derivada de una constante es 0. Entonces, independientemente de si nosotros le sumamos cualquier constante real, el resultado seguiría siendo x al cuadrado. Eso quiere decir que hay algo raro, porque yo podría tener infinitas funciones, más 5, menos 8, más 9, más 10, menos 1000, y todas esas derivadas me seguirían dando x al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer para representar todo ese mundo de constantes no es escribirlas porque nunca vamos a acabar, sino que vamos a tomar nuestra función primitiva x al cubo sobre 3 y lo que vamos a hacer es sumarle una constante que va a representar toda esa familia de números que podríamos sumarle a nuestra función que habíamos determinado como la antiderivada. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien, espero que sí. Listo. Entonces, esto tiene varias implicaciones. Eso significa que verdaderamente
la antiderivada no es una función, sino que pueden ser infinitas funciones. Así como yo puedo sumar infinitas constantes, yo puedo obtener infinitas funciones. Eso quiere decir que vamos a definir un aspecto importante de la antiderivada, y es que la antiderivada no es una función, es una familia de funciones. Lo voy a escribir acá en un color que resalte bastante bien. Sé que no me están creyendo que esto resalta bastante bien, pero ya vamos a ver cómo se hace para que resalte. Y no me resaltó. Bueno, algo me falló acá, primer bloop del video. Ok. Familia de funciones. Listo. Es raro porque esto me lo debería dejar ver así como se estaba viendo ahí. Perfecto. Y esa familia de funciones tiene, digamos, una representación bastante gráfica, y es muy interesante de verla de por sí porque viéndolo desde el punto de vista de cálculo diferencial tiene todo el sentido del mundo esa constante. Supongamos que nosotros aquí tenemos varias funciones. Voy a dibujar primero con un color rojo nuestra función que estábamos integrando x al cuadrado. Y lo que voy a dibujar con un color que se note un poco más, un color azul, van a ser nuestra familia de funciones x al cubo sobre 3 más c, nuestra antiderivada, ¿cierto? Entonces, x al cuadrado es esa parábola que sabemos, la conocemos, que cruza por cero. Por cierto, soy pésimo dibujando, es algo con lo que ustedes van a tener que lidiar el resto del semestre. Pero bueno, tenemos nuestra función que estamos integrando x al cuadrado, ¿cierto? Y tenemos una serie de funciones. Voy a trazar una función de ellas. Una función podría ser, por ejemplo, x, algo así, más o menos. Esto podría ser x al cubo sobre 3 más una constante c, que en este caso sería 0, porque estamos pasando por el origen. Claro, yo podría trazar también una función paralela hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué paralela hacia arriba? Porque recordemos que esta constante c verdaderamente lo que representa en transformación de funciones es un desplazamiento vertical. ¿De acuerdo? Y claro, entonces podríamos, por ejemplo, qué pena, cambio aquí el borrador. Podríamos hablar, por ejemplo, de que esta función de acá en particular fuera x al cubo sobre 3, no sé, más 10, me la acabo de inventar. ¿Listo? Claro, yo también puedo tener un desplazamiento vertical hacia abajo, hacia el eje negativo de las y. Podría hablar de algo quizás de este estilo. En este caso voy a asumir que es algo, por decirlo de alguna forma, simétrico, y que esta función corresponde a x al cubo sobre 3 menos 10, porque la estoy desplazando hacia abajo. Ok, ¿qué es lo que sucede con esa constante c? Fíjense que, claro, yo puedo tener todas las funciones que yo quiera aquí, aquí para abajo o aquí para arriba. En este caso solo voy a mantener estas dos que tengo de ejemplo, las tres, la del centro, la de arriba y la de abajo, para demostrar un punto, y es el siguiente. Cuando digo demostrar, no es que vaya a ser una demostración matemática, es más un análisis gráfico, ¿de acuerdo? Y es que pasa lo siguiente. Supongamos que estamos hablando de las derivadas, es decir, de las pendientes de las rectas tangentes. Alguien puede ser un poco observativo y decir, mire, esas gráficas azules nunca se están tocando. Eso quiere decir que las gráficas son paralelas. Dos objetos que nunca o más bien dos curvas que nunca se tocan, son paralelas. Es decir, que las rectas tangentes que puedo tomar en cualquier punto de ellas también van a ser paralelas. ¿Se fijan? Esas rectas de ahí son paralelas. Y recuerden que una condición para las rectas paralelas es que tienen la misma pendiente, ¿cierto? Rectas paralelas significan mismas pendientes. Ok,
Claro, y como tienen las mismas pendientes, recuerden que la derivada no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente. Y si tienen la misma pendiente, quiere decir que la derivada de todas esas funciones es la misma. Es decir, la derivada de esta función que yo tengo acá abajo, la derivada de esta función que yo tengo aquí en el centro y la derivada de esta función que yo tengo aquí arriba sigue siendo x al cuadrado porque las pendientes no han cambiado, se mantuvieron paralelas. ¿De acuerdo? Entonces, listo, esa es la primera, eso es un análisis gráfico de por qué tiene todo el sentido del mundo que aparezca esa C, porque mis rectas tangentes se mantienen de forma paralela. ¿Listo? Ahora, eso es una introducción a la teoría de las antiderivadas. Vamos a hablar ahora de cómo podemos hallar algunas antiderivadas. Vamos a hacer, por ejemplo, lo siguiente, y les voy a pedir un favor, y es, pónganle pausa al video, traten de hacerlo por su cuenta, ¿de acuerdo? Pero vamos a llegar a una regla de formación. Entonces vamos a trabajar con algunos ejemplos adicionales. Supongamos que estuviéramos haciendo la integral de x a la 4 de x. En este momento les voy a pedir, por favor, que intenten hacerlo por su cuenta, pónganle pausa al video, miren qué les da y luego lo verificamos, ¿de acuerdo? Asumo que ya lo hicieron, asumo que ya lo intentaron hacer, la vamos a solucionar. Es algo similar a lo que teníamos con x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado nos dio x al cubo sobre 3. Si seguimos el mismo procedimiento, podríamos pensar que esto nos daría, por ejemplo, x a la 5 sobre 5. Ojo, más c. Esta C es supremamente importante porque si ustedes no me la ponen, ¿cuántas funciones aparecen acá? Pues esta es solamente una función, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas funciones verdaderamente aparecen cuando le sumamos la C? Verdaderamente hay infinitas funciones. ¿Qué quiere decir para efectos prácticos? Estudiante de cálculo integral de un grupo desconocido que probablemente no he visto porque estos videos los estoy grabando a anteriori. Que si ustedes me ponen esto y ustedes me escribieron una función, entonces cuando ustedes estén en su examen, la nota la voy a tomar de la siguiente forma. Ustedes me escribieron una función entre todas las infinitas funciones que habían y esto por límites me da 0. Espero que se haya entendido el mensaje. No poner esa C es extremadamente grave. Si quieren, váyanse, acostúmbrense de alguna forma bien boa, vayan a la tienda, compren una libra de queso macé. Entonces, señor, ¿me vende esa libra de queso macé? Me regala por favor un de todito macé. Acostúmbrense a poner esa C porque la vamos a trabajar bastante. ¿De acuerdo? Listo. Hagamos otro ejercicio similar. ¿Qué pasaría si integráramos ahora x a la 5 de x? ¿Cierto? Alguien puede decir, listo, ya más o menos veo la regla de formación, esto me estaría dando x a la 6 sobre 6 más c. Perfecto. Entonces, alguien creo que ya puede inferir, o creo que muchos, espero que todos puedan inferir, qué pasa si yo integro un x a la n de x. Verdaderamente lo que está pasando es que a mi exponente yo le estoy sumando 1 y estoy dividiendo ese mismo exponente acá en el denominador. Perfecto, y esto más c. ¿De acuerdo? Listo, esta es una regla de formación bien interesante y nos va a servir para calcular muchas antiderivadas. Pero hay un casito particular con el que uno tiene que tener mucho cuidado y es qué pasa si quizás yo estoy haciendo un x a la menos 1 de x, ¿cierto? Si yo tengo ese x a la menos 1 y uno aplicara tal cual esta regla que acabamos de formular, pasaría lo siguiente, entre comillas esto me daría x a la 0 sobre 0 más c. Y alguien puede decir, uy, téngame que ya me saqué 5 en ese examen, hermano, voy volando. Va volando, pero quién sabe para dónde, porque pues cuando ustedes dividieron por 0, ustedes me generaron una indeterminación. Claramente, pues mi antiderivada no puede ser una indeterminación, hay que trabajar esto de alguna otra forma. Entonces, vamos a ver que, y en general a medida que se desarrolla el curso, que cuando nosotros integramos muchas veces tenemos que darle un manejo algebraico a la expresión, buscar darle retoques, factorizaciones, simplificaciones, pasar del numerador al denominador, del denominador al numerador, etcétera, etcétera,
para que podamos ver más o menos cuál verdaderamente es esa antiderivada que estamos buscando. En particular, fíjense en lo siguiente, yo podría escribir esta función como 1 sobre x, con un exponente positivo en el denominador. Y podría, pues claro, tengo que seguirla integrando con respecto a la variable x, ¿cierto? Ahora, si yo me preguntara qué función, más bien cuál función, tengo que derivar para obtener 1 sobre x, ¿cierto? En este momento, póngale pausa al video, piénsenlo un ratico, ustedes se la saben, tengo fe en ustedes, la fe la pierdo luego, pero en este momento tengo fe en ustedes. ¿Listo? Esto sería el logaritmo natural de el valor absoluto de x. ¿Cómo así que el valor absoluto? Que yo me la sabía sin valor absoluto. Les voy a dar una recomendación extremadamente útil, ¿de acuerdo? Y es siempre pongan este valor absoluto. Luego vamos a ver ejercicios donde probablemente cuando estemos haciendo no integrales indefinidas, sino integrales definidas, lleguemos a indeterminaciones porque por cosas de la vida se nos olvidó ese valor absoluto. Si quieren no ponerlo, no lo pongan, no hay lío. Lo importante es que cuando ustedes tengan un argumento negativo, recuerden que a ese argumento negativo ustedes le tenían que sacar ese valor absoluto. ¿De acuerdo? Y esto más C. De acuerdo. Listo. Entonces fíjense que esto es una regla de formación que no es válida para cualquier función potencia. De por sí, esto es para cualquier n diferente de menos 1. Sea entero o no sea entero, lo importante es que n debe pertenecer a los números reales. Por ejemplo, hablando de números quizás un poco irregulares, podríamos hablar de 0.25. Alguien puede decir un cuarto. Bueno, agreguémosle otro decimal. Algo de este estilo. ¿Listo? El proceso es el mismo. Sencillamente voy a tomar mi x, le voy a sumar 1 en el exponente y voy a dividir por ese mismo exponente. Y le voy a sumar mi constante. Claro, yo también puedo integrar funciones con exponentes racionales perfectamente. En este caso existe un truquito que es el siguiente. Claro, yo tengo que sumar 1. Un cuarto más 1, eso me da 5 cuartos. Para no confundirme y estar dividiendo acá por 5 cuartos, que en medio de todo no es que esté mal, ¿cierto? Uno siempre puede utilizar esa mnemotecnia sencillita de, bueno, si yo tengo mi exponente a las 5 cuartos, yo voy a multiplicar por el recíproco, que sería a la 4 quintos, más C. ¿De acuerdo? Entonces, asimismo, uno puede decir, listo, ya sé integrar funciones potencias, pero hay muchas funciones que no son funciones potencia, trigonométricas, hiperbólicas, sus combinaciones, fracciones, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede hacerse la pregunta, venga señor, entonces, ¿cuántas antiderivadas verdaderamente conozco? Y la respuesta, pues, es más o menos intuitiva. Resulta que si nosotros sabemos derivar, sabemos ir en el camino contrario. Entonces, nosotros conocemos tantas antiderivadas, o más bien tantas integrales, como derivadas. ¿Listo? Claro, es cambiar el chip, no es siempre sencillo, pero hay muchas que nosotros ya conocemos. Voy a insertar por acá una tabla. Esto lo tomo del libro. Regálenme un segundito, la busco, que sé que estaba por acá. Acá está. Y por ejemplo, lo que tendríamos aquí sería una tablita de algunas antiderivadas muy básicas que conocemos, pero que quizás nos es un poco difícil recordar o un poco difícil de asimilar. Fíjense que nosotros por acá tenemos, por ejemplo, la que habíamos demostrado hace un rato, ¿cierto? Esa regla de formación que encontramos. X a la n que me está dando x a la n más 1 sobre n más 1. Tal cual como lo habíamos dicho ahí arriba, ¿cierto? Ojo, más e. Aquí están diciendo no la antiderivada general, sino están diciendo una antiderivada particular. Ellos asumen que ustedes saben que tienen que poner es así. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, 1 sobre x, logaritmo del valor absoluto de x. La exponencial, bastante sencilla. Sabemos que si derivamos e a la x, eso es como un círculo vicioso. Derivada de e a la x, e a la x, e a la x, etcétera, etcétera. Y así podemos mirar o podemos tratar por lo menos de memorizar esta tablita de funciones o antiderivadas elementales.
Luego iremos aprendiendo más con el tiempo. Hay unas que personalmente después de mucha práctica se los puedo asegurar, uno se las aprende. Pero por ahora los de esta tablita están bien. ¿Listo? Ahora, en el libro este capítulo y aclaro, esto es como tablita parte 1 a la izquierda y tablita parte 2 a la derecha. Ahora, en el libro hacen un capítulo aparte de antiderivadas y un capítulo aparte de integrales indefinidas. Nosotros lo vamos a trabajar de una vez. No creo que nos dé duro, sobre todo porque ustedes de su curso pasado ya tuvieron una introducción a ese tema. Listo. Entonces, vamos a hablar un segundito de estas dos propiedades de acá. ¿Listo? Son propiedades bien similares a las de las derivadas y vamos a hablar de esas dos propiedades, ahora no para las derivadas, sino para las integrales. Entonces vamos a hablar de algunas propiedades sencillas. La primera es la siguiente. Si nosotros tenemos una constante, ¿cierto? Y eso lo tenemos multiplicado por una función, claro, y eso lo estamos integrando. En este caso, la constante hace lo mismo que la derivada, ¿cierto? Es como si compartieran algunas propiedades. Entonces, en este caso, lo que está haciendo la constante es saliendo y lo que estaría viendo sería la integral de mi función. Hagamos un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos integrando la función 5 por e a la x de x. En este caso, lo que haríamos sería sacar ese 5 de la integral y quedaríamos integrando la función e a la x de x. Claro, el resultado de esto sería 5, la constante queda multiplicando, no hace nada, listo, no se desaparece, no se le agregan variables, está ahí quietica multiplicando por el resultado de la integral. El resultado de la integral de e a la x, ¿cuál es? E a la x, ¿cierto? Y alguien puede decir, bueno, más c, pero espérenme un segundito, porque si ese 5 iba multiplicando la integral, entonces aquí aparece un factor como para hacer una distributiva, y la respuesta es, podría parecer, pero no afecta. ¿Por qué? Si nosotros aplicáramos distributiva, esto nos quedaría 5e a la x más 5c. Hablemos un segundito de este término. Lo que estamos teniendo, fíjense, es una constante por otra constante. Si yo multiplico dos constantes, pues el resultado sigue siendo una constante. Entonces no nos vamos a desbarajustar pensando en esa ley distributiva, no. Lo único que vamos a hacer es resolver nuestro ejercicio como si esa c no existiera, es decir, 5 por e a la x, y al final, por allá de los tiempos, la agregamos. Sin necesidad distributiva ni nada, ahí va solita. ¿De acuerdo? Ahora, esta segunda propiedad que ustedes pueden consultar en la tabla del libro es lo que ocurre cuando nosotros estamos haciendo la integral o resta, la suma o resta de una integral. La integral de una suma o una resta. Ahora sí, se me trabó la lengua. De acuerdo, ¿qué está ocurriendo en este caso de acá? La integral, así como la derivada, se está repartiendo. Y lo que estamos obteniendo entonces sería la integral de f de x, ¿cierto? Cada integral debe llevar su diferencial, en este caso integral de f de x, más o menos la integral de e a la x, de e a la x, me quedé con el ejercicio pasado, de g de x de x. Fíjense, cada integral lleva su diferencial. ¿Listo? Hagamos un ejemplo corto de esto y creo que el video de esta parte ya la dejaríamos ahí. Nuevamente, la idea es alivianar la teoría y en la clase llegar a practicar. No es que yo no les vaya a dictar clase, créanme, la clase va a estar destinada a resolver dudas, a repasar, a hacer ejercicios, pero esto nos va a permitir practicar más tiempo y eso es fundamental en una materia como integral. Entonces, supongamos que tenemos una integral, por ejemplo, del tipo e a la x más una que se vea dificilísima, secante cuadrado de x de x. Entonces, un primer paso que uno puede pensar, no siempre tiene que escribirlo, alguien puede con suficiente práctica sencillamente escribir aquí la antiderivada y no habría necesidad de partir la integral, pero vamos a hacerlo para mostrar cómo funciona esta propiedad. Entonces, tendríamos la integral de lo que sería e a la x de x más la integral de la secante cuadrado de x de x. Espero que sea más o menos claro. Entonces, lo que tendríamos acá sería el resultado de mi primera integral
e a la x, ¿cierto? Y nuevamente, no nos vamos a preocupar por esta c todavía. Esa c la vamos a poner únicamente al final de los tiempos. Más, entonces, ¿qué cosa tengo que derivar o qué función tengo que derivar para obtener una secante al cuadrado? Pónganle pausa al video, trabajen un segundito. Ya lo trabajaron, ya lo averiguaron, listo, no hay problema. Lo que tendríamos que derivar sería una tangente de x. Y a esto le vamos a sumar, al final de los tiempos, esa constante c. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, aquí va a parar el primer video. Esa es la introducción de lo que son las antiderivadas. En la siguiente clase nos vamos a dedicar a practicar, ¿listo? A practicar un poco esa parte y a resolver problemas y hablar un poco también de problemas del problema del punto inicial, ¿de acuerdo? Entonces dejo por ahí este video y corto.